Hoy que es la apertura de este local y nuestro primer culto, quiero compartir el tema con cada uno de vosotros, 3 imperativos para un nuevo comienzo. Como sabéis, hemos pasado una pandemia, hemos estado en confinamiento, no ha sido fácil, ahora estamos volviendo a una nueva realidad, a una nueva normalidad, como se escucha por los medios de comunicación, y tenemos que Esto no. Vale, ok. Entonces, tenemos que hacer ajustes. Sabemos que la sociedad, el mundo entero, ya no es el mismo. Está haciendo cambios. Hay muchos cambios, muchos retos, muchos desafíos sociales, económicos, políticos, de trabajo, de negocio, de comercio, de industria. En todos los aspectos habrá cambios y está habiendo cambios, y como iglesia nosotros también tenemos que hacer ajustes para poder reenfocar el ministerio, y estamos haciendo ajustes para poder aprovechar las oportunidades. Y también debemos de saber que aunque hay situaciones difíciles, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo el mismo? Que Dios no ha cambiado, que Jesucristo es el mismo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, porque Él es el mismo, porque Dios es el mismo, podemos seguir confiando en Él. Amén. Podemos seguir adorándole, y por eso estamos aquí como iglesia, continuar adorando y glorificando el nombre del Señor, que, como ha dicho René, mientras esperamos la venida del Señor, ese glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero quiero deciros que necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir creciendo en la vida espiritual, necesitamos seguirnos manteniendo firme en los caminos del Señor. Y qué mejor texto para podernos animar con estos 3 imperativos que encontramos en el libro de Hebreos. Te invito a que por favor busques en la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, del versículo 19 al 25. Dice la palabra del Señor a la letra. ¿Lo tenemos? También lo tenéis en pantalla. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Leamos del versículo 22, todos los que estáis aquí, los que pueden hacerlo también, ahí donde se encuentran. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas, como hemos orado. El escritor de los Hebreos, a estos creyentes judíos que estaban sufriendo los ajustes que tenían que hacer al convertirse al cristianismo, y que tenían oposición, y que tenían que dejar los rituales, y que tenían que entender qué era ser cristiano, lo que ellos tenían en Cristo, el escritor de los Hebreos trata de alentarlos, como a cada uno de nosotros como creyentes, que en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias difíciles, como creyentes podemos seguir avanzando en la fe, podemos seguir creciendo en la vida espiritual. Y tenemos bendiciones que el escritor de los Hebreos nos dice que somos privilegiados nosotros por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hemos sido privilegiados debido a su ascensión. Cristo
resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y es nuestro sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro intercesor delante del trono celestial, como hemos cantado. Podemos venir a Él, podemos acercarnos a Él, podemos buscarle en cualquier momento, y el escritor de los Hebreos quiere que estos creyentes judíos, al cual fue escrita esta carta, pero cada uno de nosotros podamos aplicar esto que sabemos, esto que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo y lo que nos pertenece por estar en Cristo. Y aquí encontramos tres declaraciones que nos da el escritor de los Hebreos. En primer lugar, nos dice: acerquémonos a Dios en fe. También nos da el segundo imperativo: mantengámonos firmes en esperanza. Y el tercer imperativo: considerémonos unos a otros en amor. Estos tres imperativos son importantes para un nuevo comienzo en esta nueva realidad. En esta época que estamos viviendo, debemos de afirmarnos en esto que tenemos en Cristo, en estas verdades de la palabra del Señor. Y quiero entonces dar el desarrollo de estos puntos brevemente. En primer lugar, el primer imperativo es: acerquémonos a Dios en fe. El escritor de los Hebreos nos dice que debemos de acercarnos para tener comunión con Dios. Dice el versículo 22, la parte A, si queréis buscar en vuestras Biblias, el versículo 22, la primera parte dice: acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Hay un llamado a la comunión, dice: acerquémonos. Acercarse a Dios es la esencia del cristianismo. Acercarse a Dios, comparado con el antiguo sistema levítico, el sistema del Antiguo Testamento, que mantenía a las personas lejos de su presencia. Nosotros, como creyentes, como sacerdotes en Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Acerquémonos a Dios. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 8 también: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué bendición tenemos en Cristo, que podemos acercarnos para tener comunión con Él! Y Él también nos dice que hay un llamado a la comunión. Hay una confianza a la comunión. Dice el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La palabra que se traduce en el versículo 19, que significa claridad de habla, valentía, confianza. Podemos acercarnos a Dios, dice el escritor de los Hebreos, con valentía, con confianza, con libertad. Podemos decirle cómo nos encontramos. No sé cómo estás tú en este día, en esta mañana, cómo has estado pasando esta pandemia, pero quiero decirte que como creyente, como hijo o hija de Dios, podemos acercarnos con libertad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Con libertad podemos acercarnos, como dice en el capítulo 4, siempre el escritor de los Hebreos, en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántas veces tú has pasado por situaciones difíciles como creyente, como hijo o hija de Dios? O estáis pasando por situaciones, pues Dios no está lejos, Él está cerca, cerca de nuestra oración. Solo tenemos que acercarnos a Él, humillarnos y venir delante de Él y pedir misericordia. ¿Cuántos han pedido misericordia del Señor? ¿Cuántos hemos pedido la gracia del Señor, que nos sostenga, que nos fortalezca, que nos aliente, que nos dé fuerza, que nos libere? La gracia de Dios dice que debemos de acercar, dice el escritor de los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravillosa bendición tenemos como hijos de Dios, como creyentes, lo que tenemos en Cristo. Hay un llamado a la comunión, hay un llamado, una confianza de la comunión, y hay un costo de esta comunión. Dice el versículo 19, la parte se dice: para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sabemos que a través de la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario,
la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado para tener comunión con Dios, pero la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando cuando como creyentes nosotros fallamos, como cuando creyentes nosotros pecamos. Tenemos que, como dice el apóstol Juan en su primera carta, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cuando fallamos al Señor, cuando venimos a Él, aquella persona que no tiene a Cristo puede venir a Él arrepentido, reconociendo su pecado, y el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, le limpia de ese pecado. Pero siempre podemos nosotros saber que que el costo de nuestra comunión con Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hablando de los Efesios en el capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Podemos adorar al Señor. Hay un llamado a la adoración. Acerquémonos con corazón sincero, con confianza, con plena certidumbre de fe. Dice que nos acercamos por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y hay un contraste de esta comunión. En el versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Cuál es ese camino nuevo y vivo? ¿Cuál es el camino viejo y muerto? El viejo y muerto eran los sacrificios de animales que tenían que sacrificarse y repetirse vez tras vez. Pero el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez, y es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo, está a la diestra del Padre. Y cuando Jesucristo en la cruz, escúchame muy bien, dice que cuando Él derramó su sangre y su cuerpo fue quebrado en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, dándonos entrada directa al trono de la gracia de Dios. Y Él está intercediendo por nosotros, no solo como nuestro Salvador, sino que es nuestro abogado delante del Señor. Él intercede por cada uno de nosotros. Como dice Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó cuando Jesucristo estaba destrozado en la crucifixión por medio de su carne, dice aquí el escritor de los Hebreos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuál es nuestra confianza delante del Señor? Nuestra confianza delante del Señor no son las circunstancias, no son las emociones. Nuestra confianza delante del Señor es lo que Dios es y es lo que Cristo es lo que nosotros tenemos en Cristo. Y por eso el escritor Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 8, versículo 31 al 34, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Dice: somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, escucha bien, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto damos gloria al Señor por eso? Es una bendición. Como creyentes no podemos andar caminando cabizbajo porque las circunstancias que estamos viviendo. Como creyentes no podemos andar siempre con la cabeza agachada y temerosos. Como creyentes tenemos que saber que nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos una confianza segura por lo que Dios es, por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y por eso podemos alabarle, podemos gozarnos, podemos seguir adorando su nombre, porque Él vive y Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y tenemos entrada directa al trono de la gracia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. Tenemos certeza de esa comunión. Acerquémonos, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre
de fe. Cuando nos acercamos a Dios, tiene que ser por medio de la fe. No acercarnos dudando de Dios o de lo que Dios puede hacer. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 6 al 8, que el hombre que pide y duda no recibirá nada, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que quiero decirte algo. Podemos acercarnos al Señor en fe. ¿Cuántos creemos eso? Dios no es intocable, Dios está cercano, no es incansable, es alcanzable, no es misterioso, es un Dios personal, y Dios puede hacerse presente en la vida de cada persona que quiere conocerle a través de Jesucristo. Él es el camino que nos reconcilió con Dios, pero también Él proveyó un camino perfecto para mantener esa comunión con Dios a través de Jesucristo. Cada uno puede acercarse a Dios. Por eso el escritor de los Hebreos nos da el primer imperativo. ¿Cuál es? Acerquémonos a Dios en fe. ¿Cuántos nos acercamos a Dios en fe? No importa lo que tú estés pasando, o tu familia pueda estar pasando, o el mundo pueda estar pasando en este momento. Quiero decirte algo, para Dios no es sorpresa y no le asusta nada de lo que el mundo está pasando. Él sigue en su trono, Él sigue teniendo el control, y cada uno de nosotros como sus hijos sabemos que estamos en las manos de Dios y nada puede pasarnos que Dios no lo permita. Y si Él lo permite es porque tiene un propósito para nuestras vidas, pero su amor sigue siendo igual, no cambia, y es su palabra, no cambia. Y el Señor Jesucristo, como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Podemos seguirnos acercando a ese Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No andes con la cabeza agachada, no andes con la cabeza cabizbajo. Levanta tu cabeza, glorifica el nombre del Señor, vive por fe, acércate a Dios, busca el trono de la gracia, busquemos misericordia de parte del Señor. Como sus hijos tenemos entrada directa a través de Jesucristo, y toda persona que no tiene a Cristo y que está viendo y escuchando este mensaje, puedes venir a Cristo. No importa qué tan lejos te sientas de Dios, qué tan pecador crees que eres. Dice la palabra del Señor que cuando venimos a Cristo y reconocemos que somos pecadores y le recibimos por la fe, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos vuelve a la comunión con Dios. En segundo lugar, el otro imperativo es mantengámonos firmes en esperanza. El versículo 23 dice estas palabras: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor de los Hebreos dice: sabiendo lo que tienes en Cristo, sabiendo que te puedes acercar al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que tienes un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús, sabiendo que Él intercede por ti, entonces tienes todo para ganar, sabiendo que Él te ha dado la vida eterna cuando vienes a Cristo y le recibes por fe. Dice que puedes mantenerte firme en esperanza. Dice que nos mantengamos firme en esperanza. En varias veces el escritor de los Hebreos habla de mantenerse firme. Exhorta a mantenernos firmes. El apóstol Pablo también habla a los creyentes de mantenernos firmes. Escúchame muy bien, hermano. Algunos se han alejado, desafortunadamente, de los caminos del Señor. Otros están fluctuando, tambaleando en su fe, porque ven las circunstancias o porque el mundo los está absorbiendo con sus tentaciones y con sus ofertas y placeres momentáneos. Pero quiero decirte en esta mañana que el Señor nos está llamando que nos acerquemos a Él en fe. Pero el Señor te está llamando a ti y a mí que nos mantengamos firmes en la esperanza.
Esa esperanza que es el ancla de nuestras almas. Esa esperanza viva y verdadera por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La esperanza de la vida eterna. Lo que el Señor nos ha dado, y Él quiere que tú y yo nos mantengamos firmes, rectos, como un árbol frondoso y que está bien fijo, sin moverte para un lado, para el otro, por emociones que el mundo atrae o por enseñanzas motivadoras que te pueden desviar de la sana palabra de Dios, o por propias tentaciones que podamos tener cada uno de nosotros. Yo no sé las luchas que tú estás teniendo, pero quiero decirte algo, que esta firmeza, esta esperanza, es una esperanza firme, es una esperanza certera, como dice en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, la Biblia dice que nuestra esperanza es como un ancla, pero no un ancla que ha sido echada al fondo del mar, escúchame, sino un ancla que, como creyentes, ha sido echada en el cielo y está sujeta al trono de Dios. Y en el otro extremo está enganchado a ti y a mí, como hijo o hija de Dios. Es una ancla inconmovible, está anclada en el cielo por lo que Cristo ha hecho para siempre por nosotros, al morir en la cruz del Calvario y al redimirnos con su sangre preciosa en la cruz. Dice el escritor de los Hebreos, mantengámonos firmes. Es una esperanza segura. Pero también dice que es una esperanza sin fluctuar. No permitas que nada ni nadie te aparte de la firmeza de estar en Cristo. ¿Cuánto damos gracias al Señor por haber conocido a Él? No permitas que nada te haga tambalear o desviarte, mejor dicho, de esta esperanza. Mantente firme. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, dice el escritor de los Hebreos. La profesión de nuestra esperanza, ¿por qué dice fiel? Lee conmigo la última parte, porque fiel es el que prometió. ¿Qué lo prometió, Roger? No, si lo prometiera yo, no creo que puedan durar mis palabras. Pero fue Dios mismo que no miente. La palabra de Dios es fiel. ¿Cuántos creemos? Y podemos mantenernos firmes en su promesa. Cielo y tierra pasarán, ha leído René antes, pero su palabra, ¿qué? No pasará. Podemos mantenernos firmes por lo que Dios es, por lo que Cristo ha hecho, por sus promesas que son fieles. Hermano y hermana, escúchame muy bien. El tiempo que viene va a ser un tiempo difícil. Estamos empezando a vivir los últimos tiempos. La venida del Señor está cerca. Estoy preparando una serie de mensajes acerca de las señales del fin. Pero quiero decirte algo, que aunque todo sea difícil, el escritor de los Hebreos dice, mantengámonos firmes en la esperanza segura, porque fiel es el que prometió. Amén. Sin fluctuar, sin tambalear, sin dejarte arrastrar, sin andar de medias tintas. Mantengámonos firmes. No sé cómo has vivido la vida cristiana en todo este tiempo atrás. Pues el Señor en este primer domingo nos dice, acerquémonos en fe y mantengámonos firmes sin fluctuar. Y en tercer lugar, nos da otra exhortación, es considerémonos unos a otros en amor. Dice el versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escucha muy bien, tú puedes acercarte a Dios de manera personal, ¿sí o no? Cada uno ha podido estar orando, alabando al Señor en sus casas. No nos hemos reunido aquí como iglesia, pero lo ha podido hacer allí, en su casa, y lo hemos hecho de manera virtual también. Tú puedes también mantenerte firme
en esperanza, simplemente tú y Dios. ¿Sí o no? Simplemente tú y Dios te puedes mantener firme en esperanza, te puedes acercar a Dios en fe, pero no puedes hacer el tercer imperativo. Estimularnos, o como dice el escritor aquí, considerarnos unos a otros en amor, se necesita otra persona. No puedo yo estimularme al amor yo mismo. Tú no me puedes estimular si no te acercas a mí, ni yo si no me acerco a ti. Y la idea que dice el escritor de los Hebreos es que cuando nosotros nos reunimos como en este día como iglesia, nos estimulamos unos a otros en amor. Al vernos, ¿cuántos se alegran que nos veamos en esta mañana? Con algunos nos hemos visto virtualmente, pero ahora los vemos, les vemos, y qué bueno que Dios nos ha guardado. Mira que está a tu lado, a tu mano izquierda, a tu mano derecha, dile, me alegro de verte, me alegro que estemos aquí. Lo que significa es que nos necesitamos mutuamente. Hermanos, escúchame muy bien. Tú puedes acercarte a Dios personalmente. Tú puedes mantenerte en esperanza personalmente, pero tú no puedes vivir aislado o aislada. Nos necesitamos mutuamente como iglesia. Por eso es que tenemos que seguirnos reuniendo los domingos, los miércoles, que empezaremos en el mes de julio a abrir las reuniones de los miércoles, en los grupos de crecimiento. Ahora lo hacemos virtual, pero aunque es bueno, hermanos, no es suficiente. Necesitamos crecer extendiéndonos en amor los unos a los otros. Por eso no debemos de dejarnos de congregarnos, como dice el escritor, como algunos tienen por costumbre. Así que acercarnos en fe, aferrarnos firmes en esperanza y extendernos en amor. Alguien puede decir, hermano Roger, ¿cuál es el más importante de estos tres imperativos? ¿Cuál de los tres? Busca si quieres en tu Biblia 1 Corintios 13:13 y mira lo que dice. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, ¿cuál es el más importante? El amor. Nos necesitamos mutuamente. Hermanos, tú necesitas de otros. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de cada uno de vosotros. Nos necesitamos para considerarnos al amor. Y este amor se expresa, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la palabra del Señor que no debemos dejar de congregarnos. Por el contrario, debemos de estimularlo. Algunos dicen que pueden ser cristianos y no necesitan congregarse. Escúchenme muy bien. Le preguntó un creyente a otro, ¿puedo ser cristiano sin tener compañerismo en la iglesia? Le dice el otro, sí, es posible, pero es como ser estudiante que no va a clase, o un soldado que no se alista en el ejército, un ciudadano que no paga los impuestos, ni ejerce el sufragio o vota, un vendedor sin clientes, un explorador sin campamento base, un hombre de negocios tratando de operar en una isla desierta, un marinero solitario en un barco sin tripulación, un escritor sin lectores, un padre sin familia, un futbolista sin equipo, un científico que no publica sus hallazgos y una abeja sin colmena. ¿Será importante congregarnos, reunirnos, hermanos? Dice que nos debemos de exhortar. La palabra exhortar es para animarnos unos a otros. Que cuando vengamos aquí veamos quién no vino, quién vino y quién no vino, para que nosotros, el que vino por primera vez o los que están viniendo, nos acerquemos a ellos. Hoy no nos podemos abrazar, hoy no nos podemos saludar tan afectivamente como lo hacemos, pero esto va a pasar, como ha dicho René. Pero hermano, yo te animo y me animo a mí mismo para que cuando nos reunamos como iglesia nos consideremos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuánto necesita una palabra de aliento? Yo necesito una palabra de aliento.
Vosotros creéis que yo no necesito palabras de aliento. Creo que necesito muchísima más de lo que vosotros pensáis. Así que podéis enviarme un mensaje cuando queráis y darme una palabra de aliento. Podéis preguntarme que cómo estoy también, hermano, porque yo también soy igual a cada uno de vosotros. Todos pasamos las mismas situaciones difíciles. No hay diferencia. Tenemos que aprender a vivir en comunión como iglesia, reunirnos unos a otros. Y para terminar, quiero concluir repitiendo lo que he dicho en estos puntos, que el escritor de los Hebreos te dice a ti y me dice a mí, y le dijo a los creyentes judíos en aquel tiempo. Acerquémonos a Dios en fe. Jesucristo proveyó el camino para un compañerismo ininterrumpido con el Padre y está a la diestra del trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Mantengámonos firmes en esperanza sin titubear, dice el escritor de los Hebreos. Dios ha prometido que un día estaremos para siempre con Él. ¿Cuánto lo creemos? Por tanto, perseveremos hasta el final, porque fiel es el que lo ha prometido. Y el otro que nos dice el escritor de los Hebreos es: considerémonos unos a otros en amor. Escúchame muy bien, tu participación y mi participación en la iglesia alentará a otros y me alentará a mí y te alentará a ti. Nos alentamos unos a otros, nos animamos unos a otros. Y cuando tú vienes y asistes a un grupo de crecimiento o a una reunión de un domingo, tú estás salvaguardando tu relación, comunión personal con Dios. Cuando alguien se deja de congregar y deja de asistir a la iglesia, al punto de encuentro como este o a los grupos de crecimiento y se aísla, lo que está buscando es que poco a poco se irá apartando de la comunión con el Señor y cuando menos piensa está alejado de la comunión con el Señor. Por eso qué bueno que estamos aquí y queremos en esta mañana que cada uno de nosotros pueda hacer un compromiso delante del Señor después de esta alabanza que vamos a cantar con el grupo en este momento. Y mientras cantamos esta alabanza, pregúntate cómo está tu comunión con el Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los pies con agua pura, o sea, con la sangre de Jesucristo. Si ha habido en tu vida un desvío en el camino, en este tiempo, si no estás acercándote en fe, estás dudando, pues ese es el tiempo para que tú puedas, ahí donde estás, decirle al Señor: me acerco de toda mi vida, esta es mi condición, ayúdame a mantenerme firme. Cantamos al Señor y después oramos para finalizar. Díselo al Señor. El trono celestial intercede hoy por mí, un sacerdote es Jesús, y por siempre vivirá, y en sus manos por su amor, y no
Digno es el Hijo de Dios. El Cordero que al morir resucitó. Infundable yo soy, Rey de gloria está. Unido a él no moriré, pues por su sangre me compró. Mi vida escondida está. Cristo Dios Salvador, Cristo Dios Salvador. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos comunión con el Padre. Una comunión ininterrumpida. Una comunión segura. Y cuando estamos pasando dificultades, tenemos quien intercede por nosotros. Y quizá en este momento, Señor, hay algún hermano o hermana que está pasando dificultades, necesidades, problemas, tentaciones, oposición, luchas, debilidades. Como dice el escritor de los Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Tú puedes en este momento, allí donde estás, acercarte a Dios en fe y decirle: Señor, aquí está mi vida. Tú me conoces. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi problema. Tú conoces, Señor, mis debilidades. Tú conoces mi pecado. Lo traigo al pie de la cruz, al trono de la gracia. Señor, ayúdame. Dile con tus propias palabras. Ayúdame a acercarme en fe por lo que tú has hecho a través de Cristo por mí en la cruz. Y si tú no eres creyente, si tú no has entregado tu vida a Cristo por primera vez, tú que ves y escuchas esta transmisión y has escuchado el mensaje y te has dado cuenta que el sacrificio de Cristo nos abre el camino, la entrada al trono de Dios, que nos da la vida eterna, puedes recibir a Cristo y decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora, me arrepiento de mis pecados y acepto que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente y completo para mi salvación, para mi perdón y para tener la vida eterna. Puedes hacer esa oración. Y si tú eres creyente también, además de acercarte a Dios en fe, puedes decir: Señor, ayúdame a mantenerme firme, sin fluctuar.
Quizá has estado tambaleando, fluctuando, quizá tu fe ha menguado, quizá tu vida espiritual ha decaído, quizá tu fe se ha debilitado, pero hoy levantas la cabeza, no porque tú eres fuerte, sino porque todo puedes en Cristo que te fortalece, porque nada te puede apartar del amor de Dios, nada nos puede apartar del amor de Dios, y tú puedes ponerte en pie y decir, me pongo firme, me pongo en la brecha, Señor, me consagro a ti en este día, Señor, y voy a reunirme con mis hermanos. Decido, Señor, seguirme congregando en los grupos de crecimiento cuando ya se reanuden las reuniones, en los ministerios de la iglesia de compañerismo, en los cultos de oración. Señor, quiero continuar, Señor, considerando a mi hermano, a mi hermana. Quiero seguir creciendo en la fe. Quiero, Señor, estar en comunión contigo y estar en comunión con tu iglesia en este lugar. Puede decirle al Señor, y si tú quieres, ahí donde estás también y que ves este mensaje y escuchas esta oración, ahí donde estás puedes reconciliarte con el Señor o consagrar tu vida al Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias por lo que tenemos en Cristo Jesús, por lo que somos en Cristo, por tu promesa fiel de la esperanza de la vida eterna, Señor, por darnos libertad de entrar en el lugar santo, por el sacrificio de Cristo en la cruz y por darnos una iglesia local a la cual podemos pertenecer y reunirnos para alentarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Bendice cada familia. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y que esto que hemos aprendido lo podamos aplicar cada día de nuestras vidas, para gloria de tu nombre, para bendición de cada uno de nosotros y para testimonio a aquellos que no te conocen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, que el Señor os guarde. Tu amor vence el temor cuando Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Te invitamos a que la próxima semana te unas nuevamente con nosotros en nuestro culto dominical de adoración a las 12 horas en nuestro canal de YouTube o a través de la página de Facebook del Centro Evangélico Betel en Azpeitia, Guipúzcoa. Te esperamos. soy firme en tu amor.